Are you with me? I wanna feel the little one in the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue light. Listen to the mariachi play. ¿Ya podemos empezar? Are you with me? Are you... Ok. Ahí está. Musiquita para ponerse alegres. A ver. No pasamos clase el miércoles, ¿no? Así que ya me des... ¿Dónde andábamos? Estábamos viendo... A ver, ¿qué estábamos haciendo? El amplificador diferencial, ¿cierto? Amplificador diferencial. Entonces haremos otra página. Toma su tiempito. Ya lo tengo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del amplificador diferencial. Luego veremos algunas mejoras que podemos introducir en él.
Entonces, aquí tenemos las entradas BI1, BI2, las salidas BO1 y BO2. Queremos calcular la relación de rechazo al modo común. Vamos a considerar para los dos transistores que son idénticos. Beta F 150. Voltaje base emisor 0,7. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, puesto que no conocemos, es determinar el punto Q. Bueno, de él en realidad nos interesa básicamente la corriente de base. Sí, pero también podríamos verificar con el voltaje colector emisor si están saturados o cortados los transistores, ¿no? Entonces, paso 1, análisis en corriente directa. De este circuito ya habíamos hecho el análisis en corriente directa, hemos determinado que IB es a estos voltajes de acá, los hemos llamado VCC y menos VEE, ¿cierto? Entonces nuestra ecuación de cálculo para IB era VEE menos el voltaje base emisor dividido entre 2, 1 más beta, RE. ¿Cierto? Entonces, si reemplazamos BEE 12 menos 0,7 dividido 2 por 151 por RE 2000, ¿sí? ¿Cuánto es eso? Uno, dos, tres, 18.7 microamperes. Con lo que hice que es beta F por IB, quedaría en cuánto. 2.8 miliamperes. 2.8 miliamperes. 81 puede ser. Y el voltaje colector emisor es VCC más VEE
menos RC más 2 RE por IC, ¿cierto? Entonces tengo 12 más 12, 24, menos 1000 más 2000 por 2 son 5000. 5 por el IC, que es 2.8 miliamperes. Eso me da 1405. Bien, voltaje colector emisor 1405. Eso es considerando que el voltaje de alimentación total es 24 voltios. Estaría más o menos dentro del margen de la región activa normal, ¿sí? No hay saturación, no hay corte. Podemos considerarlo amplificador. Bien, entonces ya tenemos en corriente directa. Ahora vamos a calcular parámetros de corriente alterna. O sea, parámetros de pequeña señal, ¿no? Eso es calcular principalmente RPI. RPI es el voltaje térmico dividido IB. Voltaje térmico, si no hay el dato directo, lo tomamos como 26 milivoltios. Y la corriente de base que calculamos del punto Q, 18.7 por 10 a la menos 6, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? $390. 390. O si se quiere, 1.39 kilo ohms, ¿no? ¿Está bien? Nada más por completar, calculemos RO. RO es el voltaje de Early dividido IC. Otra vez no tenemos dato, pero podemos tomar un promedio de 100 voltios. IC es 2.81 milivoltios, miliamperes. 10 a la menos 3. ¿Cuánto es eso?
35.6 kiloohmios. No, fíjense que es mucho más grande que la resistencia de colector, que es 1 kiloohmio. O sea que vale la pena no considerar esta resistencia, ¿sí? Nos causaría más problemas que ventajas en la precisión del cálculo. Entonces, desechada RO. Y ahora pasamos al análisis en señal. O sea, el análisis en corriente alterna. Ya sabemos, ¿no? Señal pequeña, baja frecuencia. Bien. En este análisis, lo que nos interesa es solamente calcular las ganancias, ¿sí? La ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Conociendo esas dos, podríamos obtener simplemente dividiéndolas esta relación de rechazo al modo común. ¿No? También ya tenemos nuestras ecuaciones para el cálculo. Ganancia diferencial es menos beta F RC sobre RP, ¿verdad? No era más. Entonces, esto para el caso será 150, es el mismo beta de corriente continua, por RC, que es 1000, dividido RP, que hemos calculado en 1390. ¿Eso da cuánto? Okay. 107.9. 107.9. La ganancia en modo común, normalmente mucho más pequeña, es beta F RC sobre RP más RE, ¿cierto? Se añade ese término al denominador. Bien, eso sale 0.25 más o menos. Entonces, la relación de rechazo al modo común, en inglés, ¿no?
es la ganancia diferencial dividida la de modo común. Entonces, 7.9 dividido 0.25. Da 431.6. ¿Bien? Entonces, esta es la relación de rechazo al modo común, que decíamos se puede expresar en decibeles. En decibeles, nada más hay que sacar el logaritmo, multiplicar por 20, ¿no? Eso da 52.7. Bien, entonces la relación de rechazo al modo común en decibeles nos indica 52.7 que la potencia de salida es, ¿no? Aquí consideramos la decena de esta expresión, vale decir el 5. Entonces es de el orden de 10 a la 5 veces la potencia de entrada. ¿Sí? La potencia diferencial es más o menos del orden de 10.000 veces, no 10.000, 100.000, ¿no? 10 a la 5. 100.000 veces la potencia en modo común. ¿Sí? La relación en voltajes era 431. En potencia es el cuadrado de esto, ¿no? Por eso es que en términos de potencia, en decibeles tenemos 52 decibeles. O sea, del orden de 10 a la 5. ¿No? Bien. Estamos todavía en tiempo. Faltan 10 minutos. Algunas mejoras que se pueden hacer al amplificador diferencial están relacionadas a aumentar esta relación de rechazo al modo común, ¿no? Vean que la relación de rechazo al modo común depende inversamente del valor que tiene la resistencia RE. ¿Sí? Cuanto más grande sea RE, más grande va a ser la relación de rechazo al modo común. Sin embargo, aumentar la resistencia RE significaría mover el punto Q, ¿no? Porque al aumentar RE,
disminuye la corriente de base, disminuye la de colector y por lo tanto va a aumentar el voltaje colector-emisor, pudiendo acercarse a la región de corte. Entonces, si no queremos esto, queremos aumentar el valor de RE, pero sin entrar en corte, la solución es colocar en lugar de la resistencia RE una fuente de corriente. Entonces, esto podríamos cambiar de pantalla. Ahí. Ya, voy a poner amplificador diferencial así. Con fuente de corriente. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que nuestro amplificador ya no tiene la resistencia de emisor y en lugar de ella vamos a colocar una fuente de corriente. ¿Sí? Esto sigue igual. DC. Y aquí en lugar de la resistencia de emisor pongo una fuente de corriente. La fuente de corriente es una fuente que presenta una resistencia en paralelo. ¿No? La corriente que queremos que fluya es en este sentido. Lo voy a llamar IS. Y esta es RS. Bien. ¿Qué ventaja obtenemos de esto? Que podemos fijar la corriente de emisor sin que se mueva el punto Q, ¿no? Puedo decidir que la corriente de colector, que en este caso es la misma casi que el del emisor, sea, por ejemplo, 10 miliamperes. Pero una fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo sumamente grande, la cual se va a reflejar en corriente alterna. ¿Sí? En corriente alterna decíamos que debemos anular las fuentes de corriente continua. Por eso anulamos VCC y VEE. Pero aquí también nos tocaría anular la fuente IS. Una fuente de corriente se anula por circuito abierto. Entonces abro este lazo y me queda todavía RS. Como RS es de un valor bastante grande, entonces he conseguido el objetivo. Aumenté la resistencia de emisor sin mover el punto Q. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se implementa una fuente de corriente? Una forma bastante sencilla de obtener una fuente de corriente es usando dos transistores acoplados por el emisor. Esto es más o menos así. Aquí.
Lo puedo poner a tierra, no hay problema. Para entender es mejor así. Y además vamos a cortocircuitar colector y base del transistor 1. ¿Ya? ¿Qué se logra con esto? Fíjense que al haber cortocircuitado el colector y la base del transistor 1, tengo el mismo voltaje en el colector que en la base. Ahora, los transistores 1 y 2, si son iguales, vean que tienen el mismo voltaje base emisor. El voltaje base emisor de los dos es el mismo porque están unidas las bases y también los emisores. Entonces aquí tengo más para ambos, ¿cierto? Ahora, si dos transistores iguales tienen el mismo voltaje base emisor, van a tener la misma corriente de base. Y por lo tanto, la misma corriente de colector. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir la ecuación de suma de voltajes siguiendo esta trayectoria. Voy a empezar aquí arriba en VCC, bajaré por RX, uso el cortocircuito y llego a la base. Para llegar a tierra paso por el voltaje base emisor. Entonces, recolectando voltajes en esa trayectoria, tendría menos VCC, ¿cierto? Porque estoy partiendo de tierra, más el voltaje en la resistencia RX. Tengo problemas de energía, un segundo. Esta es la solución. Ingeniero, y creo que ya se va a cortar. Déjame unos minutos. Falta un minuto, ya cortaremos y mejor vuelvo y arreglo mi problema energético. Se me está agotando la batería. Bueno, ya estamos de vuelta, seguimos. Entonces decía que podemos introducir esta mejora añadiendo una fuente de corriente, la cual se puede implementar de esta manera. Los transistores acoplados tanto por la base como por el emisor. Entonces habíamos descubierto que ese camino que se ha establecido entre colector y base nos permite hacer la suma de voltajes siguiendo esta trayectoria, ¿no? Ahora, la corriente que circula por RX es la suma de las corrientes de colector y base, ¿cierto? Pero en este nodo, en el nodo que es el mismo del colector, tengo las dos corrientes de base. Voy a dibujar mejor aquí para que se aclare esa idea. Solamente dibujo esta parte del transistor.
Aquí está el cortocircuito. Un poquito más allá lo voy a poner para que se note. Ahí. Entonces, esta es la corriente de colector. Esta la de base. Pero la misma corriente va al otro transistor. O sea que también aquí tengo IB. Por lo tanto, en esta rama circula 2 veces IB. ¿Sí? Y en la rama que estamos tratando, vale decir, donde está la resistencia de X, tengo IC más 2 veces IB. Ahora sí puedo elevar a la ecuación eso. Entonces tenía menos BCC más el voltaje en Rx, que es Rx por IC más 2 veces IB. Con eso ya llegué a la base. El voltaje que sigue ahora es base emisor. Más voltaje base emisor. Y con eso cierro el circuito. Por lo tanto, esta suma es 0. Bien. Ahora, aquí la consideración de aproximación válida es que al ser beta F tan grande, 150 o a veces más, es mucho más grande que 1, y la corriente IC es un poco o bastante más grande que la de base, ¿sí? Es beta F por la de base. Entonces, si hago esa consideración, IC que es IB sobre beta, perdón, al revés, ¿no? IB es IC sobre beta. Entonces, si cambio el IB por IC sobre beta, voy a tener solamente lo que tengo en paréntesis. IC más 2 IC sobre beta. O sea, 1 más 2 sobre beta F por IC. Ahora, si beta es tan grande, 2 dividido 100, por ejemplo, sería 0,02. Sumado con el 1, es casi 1. ¿Sí? Si beta es 100, el error que cometo al decir que 1 no se afecta con esa suma es de apenas 2%. Y si beta sería más de 100, esto aún puede disminuir bastante más, ¿sí? Entonces, puedo afirmar que esto es prácticamente igual a IC. ¿No? Si beta es muy grande, tiende a 0 el 2 sobre beta y queda solamente IC. Entonces, de esa manera, en la ecuación esta, reemplazaría todo lo que tengo aquí entre paréntesis por nada más que IC. Y puedo despejar esa corriente de acá.
¿De acuerdo? ¿Y qué es la corriente de colector? Es también la corriente que circula por el otro transistor, esta de acá. ¿Correcto? Entonces, con una selección adecuada de Rx, yo puedo fijar el valor de IC. O lo contrario, ¿no? Si conozco Rx, puedo saber cuánto vale IC. En este caso, más me interesa calcular Rx para un determinado valor de IC, ¿no? O sea, puedo despejar Rx de aquí. Entonces, si por ejemplo quisiera que tenga 10 miliamperes, conocido BCC, puedo calcular el valor de Rx que voy a usar para mi fuente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el circuito completo? Bien, aquí voy a poner entonces el transistor Q2. Aquí el transistor Q1. Cortocircuito, base y colector. Aquí vendría la resistencia Rx. Y esto a más BCC. Y aquí menos BEE. Bueno, entonces con ese arreglo consigo la corriente que necesite, nada más tengo que calcular el valor de Rx para ese fin y habré logrado que el punto Q esté en el lugar necesario, que sea más adecuado, más conveniente, pero la resistencia que va a haber el emisor en corriente alterna será sumamente más grande, porque el valor de esa resistencia sería el equivalente de Thevenin visto desde el terminal este, ¿no? Entonces, el valor que va a haber el circuito en ese punto, el equivalente de Thevenin o de Norton, como se quiera ver, es bastante grande. Es equivalente a la resistencia que hemos llamado RO en el transistor. No, en el ejemplo anterior habíamos calculado un RO por ahí para una corriente de colector de 2.8 miliamperes, ¿cierto? Esto de acá nos salió 35 kiloohmios. Lo que, fíjense que si pongo 35 kiloohmios simplemente en el circuito original, en lugar de RE, va a hacer que ahí caiga demasiado voltaje y entre colector y emisor ya no va a haber casi nada, estará prácticamente en saturación, ¿no? Entonces, con una resistencia tan grande como de 35 kiloohmios ahí,
el transistor estaría saturado. Pero si pongo la fuente de corriente, logro que la resistencia en corriente alterna sea 35 kiloohmios, pero que se mantenga la corriente del emisor en el valor, por ejemplo, que hemos calculado aquí, que es 2.8 miliamperes, ¿no? Entonces, ese circuito fuente de corriente tiene un efecto dinámico. En corriente continua nos provee la corriente necesaria para la polarización adecuada de los transistores, y en corriente alterna nos proporciona una resistencia enorme en el emisor, ¿cierto? Haciendo que la ganancia de modo común se vea muy reducida. Y por lo tanto, la relación de rechazo al modo común se vea incrementada. ¿Bien? Entonces, el circuito equivalente de esta fuente de corriente en corriente alterna vamos a dibujar acá. Se vería simplemente con, anulamos fuentes de voltaje con cortocircuito, o sea que el nodo superior, donde están las dos resistencias de colector, se habrá hecho tierra. ¿Cierto? Lo mismo este otro. Y aquí, en la fuente de corriente, simplemente, como es de corriente continua, la tenemos que abrir y nos deja una resistencia RS, que es aproximadamente RO. O sea, sumamente grande, ¿no? Del orden de 10 kiloohmios o más. Hemos visto en el anterior que es 35 kiloohmios. ¿De acuerdo? Entonces, este sería nuestro circuito equivalente en corriente alterna. De manera que para la entrada diferencial, hemos visto que el sentido que tienen las corrientes hace que esta RS no aparezca, que se anule, que esto sea tierra. En tanto que en corriente, en modo común, más bien aparezca la RO multiplicada por 2 todavía, ¿no? Por 2 y por 1 más beta E. Entonces, si tengo algo tan grande como 35 kiloohmios, por 2 son 70 kiloohmios, ¿sí? Por el beta, que es 100 o más, se hace sumamente grande comparado con el RP. Entonces, la ganancia de modo común se ve sumamente disminuida. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? Esa es una mejora que se puede hacer. La otra podría ser también, vean que la ganancia es función de RC, ¿no? El RC aparece en la ganancia diferencial en el numerador. Claro que también aparece en la de modo común. O sea que eso nos llevaría, si aumentamos esa resistencia, a nada más mantener la relación de rechazo al modo común, pero
con una ganancia diferencial grande, ¿no? Entonces, si ese es el interés, también podemos hacer el mismo truquito de poner en lugar de RC una fuente de corriente, ¿no? Lo que nos daría mayor ganancia, pero también aumenta la ganancia de modo común. Otra mejora que se puede hacer es cambiar los transistores, estos dos Q1 y Q2, por transistores o pares Darlington. ¿Qué tiene de interesante el Darlington? Que proporciona una ganancia, un beta, sumamente grande, ¿cierto? El beta teórico es el cuadrado de beta. Si beta es 100, el cuadrado es 10.000, ¿no? Pero en la realidad no llega a tanto, llega un poquito más de la mitad apenas, ¿no? Entonces, si el cuadrado es 10.000, en la realidad va a llegar a unos 6.000 más. Entonces, tiene una gran ganancia, lo que va a aumentar la ganancia diferencial, pero también aumenta la de modo común. O sea que esos dos cambios últimos tenderían a acrecentar la ganancia diferencial, pero no la relación de rechazo al modo común. ¿Sí? Entonces, con mejoras de ese tipo, integrando todo en una sola pastilla, se consiguen amplificadores diferenciales con muy alta relación de rechazo al modo común y considerable ganancia diferencial. ¿Ya? Un amplificador del cual ya hemos hablado un poquito, que tiene esa característica, es el amplificador operacional. El amplificador operacional es un amplificador integrado que presenta similitud con el amplificador diferencial. ¿Por qué? Porque tiene entrada diferencial. ¿Ya? Su entrada es diferencial y tiene altísima ganancia. Entonces, hasta aquí, digamos, hemos visto un poco lo que podemos hacer acoplando amplificadores o transistores, si se quiere, para buscar funciones que tengan mejoras. Una de las mejoras con este amplificador diferencial que hemos visto es que podemos aumentar bastante la ganancia diferencial, ¿cierto? Y mantener una considerable relación de rechazo al modo común. Los amplificadores de este tipo, como había visto al empezar este tema, es mejor tomarlos integrados, ¿ya? O sea, comprar transistores e implementar no es una buena política, porque el hecho es que los transistores no son iguales, digamos, exactamente. Así hubieran salido de la misma fábrica a la misma hora, tienen diferencias en cuanto al beta y en cuanto al voltaje base emisor a veces. Entonces eso hace que un arreglo como este no alcance el rendimiento que hemos calculado. ¿Sí? Perdón, un segundo, todavía tengo problemas con energía.
Ahora es en la tabla. Tabletita. Bueno, más. Bueno, entonces el tema que vamos a ver a partir de esto está relacionado justamente con eso, con circuitos integrados. Entre los circuitos integrados que vamos a tratar, solamente los que se pueden denominar analógicos, ¿ya? O sea, no vamos a considerar los circuitos integrados digitales, esos los ven en sistemas digitales, tienen otra función, otra concepción, ¿cierto? Aquí nos vamos a ocupar solamente de los del tipo analógico, o sea, los que producen amplificación, los que de alguna manera pueden cambiar las formas de onda. Entonces nos vamos a ocupar del amplificador operacional, del... Esta tablet está fallando, ahora sí. Bien, entonces esa va a ser nuestra tarea a partir de la siguiente clase. Vamos a hablar básicamente de ese tipo de circuitos integrados. El amplificador operacional será el primero, luego veremos otros circuitos integrados que tienen esa característica de modificar de alguna manera la señal. ¿Sí? El amplificador es un modificador de la amplitud de la señal, eso es lo que queremos de él, ¿no? Pero hay otros circuitos que tienen la posibilidad no solo de actuar sobre la amplitud, sino que podrían introducirse en el argumento frecuencia o tiempo, ¿no? Entonces, circuitos de ese tipo es los que vamos a considerar a partir de la próxima clase. Por ahora nos despediremos entonces. No termina de cargar mi tablet, se fue. La batería se fue a cero. Bien, entonces nos despedimos hasta el lunes, ¿sí? Enseguida les paso el PDF de la clase de hoy. Se cuidan.